Señor te bendiga en esta hermosa noche, ¿verdad? Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu hogar. El Señor sea bendiciendo, ¿verdad? Todas las áreas de tu vida en esta hermosa noche. Quiero hablar, ¿verdad? Acerca de lo que es la deidad de Cristo, ¿verdad? Un tema muy importante e interesante en este último tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Algunas personas se preguntan, ¿quién es Jesús? Algunos dicen de que Jesús es un profeta, otros dicen de que Jesús fue un hombre bueno, otros dicen de que Jesús es el Hijo de Dios, creado por el Padre, y diferentes teorías, ¿verdad?, acerca de Jesús. Pero ¿qué dice realmente la Biblia acerca de quién es Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué testimonio da la Biblia? Acordémonos que la Biblia es nuestra regla de fe. Es decir, que la Biblia es el patrón que nosotros vamos a seguir. A continuación, ¿verdad?, voy a estar leyendo en Juan, ¿verdad?, capítulo 14, verso 7. Dice la palabra del Señor, honrando el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? En esta sección, ¿verdad? En este texto, vemos de que Jesús le aclara al apóstol Felipe de que realmente el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. O sea, yo estoy seguro que si en este tiempo alguien le preguntara a Jesús que le muestre al Padre, entonces Jesús le respondería lo mismo que le respondió a Felipe. Entonces, claramente aquí está hablando de la deidad de Cristo. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y lo vamos a ver por la Biblia. Porque es bonito escuchar y hablar y decir cosas, pero qué bonito es hablar con la Biblia, amén. Es bonito decir, Cristo te ama, Cristo te ayuda, pero la pregunta es, ¿serán estas palabras bíblicas? Vamos a leer Romanos capítulo 9, verso 5. Veamos realmente quién es Cristo o quién es Jesús, nuestro Señor. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? En el nombre de Jesús, ¿verdad? En Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo en Romanos 9:5 de que Jesús, de que Cristo, la palabra Cristo viene del griego, significa ungido. Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuántos dioses hay? El apóstol Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pues los demonios también creen y tiemblan. Dios es uno. Jesús lo dijo en Marcos 12:29, dice, el gran mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La palabra hebrea empleada, ¿verdad?, empleada por los judíos es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que significa, ¿verdad?, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vemos, ¿verdad?, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Cristo en Romanos 9:5 dice que es Dios por sobre todas las cosas. Entonces ya no lo vemos como un profeta, ya no lo vemos como alguien que dice un conquistador. Ahora vemos de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Vamos rápidamente, ¿verdad?, a leer otra porción de la palabra para seguir investigando acerca de quién es Jesús o quién es nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, que tanto hablamos. Tengo aquí una porción bíblica en Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claramente aquí el apóstol está hablando, ¿verdad?, de una sola deidad. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Es imposible o difícil creer que Jesús no sea Dios. ¿Por qué? Porque no hay 10 textos, no hay 15 textos que respalden, ¿verdad?, o que apoyen, ¿verdad?, la teología de que Dios es uno. Sino que hay muchos textos, hay más de 30 versículos donde demuestra que Jesús es Dios. Ahora, nosotros pues hemos adoptado otro o algún dogma de la Iglesia Católica Romana. Pero realmente,
¿Qué fue lo que se hizo en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo? Escuchamos un sacerdote que un día de esto, ayer hablaba él y decía el sacerdote, los cristianos protestantes tienen que entender, dice, de que la doctrina que ellos tienen es nuestra también. Nosotros creemos en el Dios Trino. Y en el concilio de Nicea según él, ¿verdad? Que es algo que es muy falso, se apoyó, ¿verdad? La teología de la Trinidad, pero eso es muy falso. La teología de la Trinidad se formuló en el año 381 en el concilio de Constantinopla, porque en el 325 solo se habían aclarado dos puntos, que es el Dios Padre y el Dios Hijo, pero en el concilio de Constantinopla se aplican los tres. Entonces el sacerdote decía de que los cristianos protestantes tienen que entender de que la doctrina trinitaria, la doctrina de que Dios es trino es de ellos, por tanto ellos tienen que volverse a la Iglesia Católica Romana, y estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque realmente quien sentó esa base de esa teología fueron la Iglesia Católica Romana. El bautizar niños de la Iglesia Católica Romana, el de implementar, ¿verdad?, adoración a los santos de la Iglesia Católica Romana. Por ende, ¿verdad?, nadie puede adoptar una teología de la doctrina de los católicos romanos si no es de él. Es decir, yo no puedo adoptar algo que yo no creo. La historia me enseña a mí, y no solo a mí, a la humanidad, que la Iglesia Católica Romana se reía y mataba a muchos cristianos de la Edad Media. Y no solamente en la Edad Media, sino en la era moderna también. La Iglesia Católica Romana ha sido cómplice directa de los asesinatos en masa. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del Vaticano, su papel que jugó en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler mató a 6 millones de judíos. El Vaticano protegió a los nazis y los llevó a Sudamérica. Y vemos, ¿verdad?, a través de la historia que las máquinas o los equipos de tortura que usaba la Iglesia Católica Romana para matar cristianos. Entonces la Iglesia Católica Romana es la iglesia más sucia, la iglesia más manchada con su sangre, ¿verdad?, por matar a los santos de Cristo. Y no solamente a los santos de Dios, sino también a personas, ¿verdad?, que eran sospechosas de ser brujas, las quemaban, las mataban de una manera indiscriminada. Y por eso cualquiera que tenga un dogma católico, porque eso es un dogma, cualquiera que tenga un dogma católico tiene que apegarse a él. Nosotros no somos considerados protestantes, puesto de que nosotros no creemos en una Trinidad de Dios, porque la Biblia repite en reiteradas ocasiones de que Dios es uno. Jesús lo dijo que es uno. Los profetas dijeron que Dios es uno. Entonces tenemos que tener claro de que Dios es uno. Sigamos leyendo lo que dice la palabra. Vamos a Apocalipsis. Mire qué precioso el Señor. Tenemos mucha evidencia bíblica para demostrar que el Señor, ¿verdad?, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Vamos aquí a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17. Lea conmigo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor dice que es el primero, el alfa. El alfa significa primero, y el último. Amén. Y también dice de que el que estuvo muerto, ¿quién estuvo muerto? Jesucristo. Y dice que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Entonces el Señor Jesús es uno solo. Ahora, ¿qué dice el Señor, verdad, en su palabra acerca del nombre de Jesús? ¿Por qué yo leo la Biblia en el nombre de Jesús? Por muchas razones, no una razón, sino muchas razones. Veamos lo que dice en Filipenses, capítulo 2, y versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Sino dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. La palabra sumo significa lo más alto. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos primeramente, de los que están en la tierra, que somos nosotros, y de los que están debajo de la tierra, que es los que están en el infierno.
Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero detenerme ahí. Aquí el apóstol, ¿verdad?, dice de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es el Señor? La palabra Señor es del Antiguo Testamento, significa Adonai. Entonces la Biblia enseña que hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Pero también aquí dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está diciendo en 2:11 de Filipenses que es el Señor. ¿Quién es el Señor? El Adonai, el único Dios verdadero del Antiguo Testamento. El único Dios verdadero, el Adonai. Y Adonai significa el que manda, el que ordena, el que dirige y el que da los mandamientos. Amén. Por eso es que el Señor, cuando estuvo en la tierra, perdonaba pecados. Por eso es que Cristo, cuando estuvo en la tierra, levantaba muertos, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. La Biblia habla de que solo Dios puede perdonar pecados, y por eso Jesús perdonaba pecados, porque Él era Dios. Otra cosa, ¿verdad?, muy importante, tenemos que tener en claro de que Jesús tenía dos naturalezas en su humanidad, ¿verdad? Jesús tenía la naturaleza divina y tenía la naturaleza humana. Es decir, Jesús, por un lado, ¿verdad?, perdona pecados, que es algo que solo a Dios le pertenece. Ahí demuestra su naturaleza divina. Por otro lado, Jesús, aleluya, Jesús oraba. Ahí tenemos la naturaleza humana. Es decir, él como cuerpo humano necesitaba orar para fortalecer su espíritu. Entonces aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de una dualidad o de que hay dos. No, estamos hablando de un solo Dios. Pero estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo. La palabra se humilló a sí mismo quiere decir que se despojó, se desquitó sus vestiduras de Dios para hacerse un siervo. Amén. Entonces, en el otro video, ¿verdad?, voy a estar hablando acerca de la segunda parte de este tema, que es un tema bastante interesante e importante, ¿verdad?, que nosotros aprendamos quién es Jesús realmente. Aquí aprendimos, ¿verdad?, de que Jesús es Dios y Jesús mismo es el Padre, ¿verdad? Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, pero Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros. Amén. Y si usted le preguntara a Cristo en este momento, muéstranos al Padre, porque tenemos una equivocación acerca de Dios Padre y Hijo, el Señor Jesús te va a decir lo mismo que le dijo a Felipe. Te va a decir, tanto tiempo que has leído la Biblia y no me has conocido. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón. Bendiciones.